Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. En nuestros días enfrentamos una condición que desafortunada y fatídicamente se está asumiendo, considerando como connatural a nuestra condición de seres sociales. Me refiero a la polarización de la sociedad, a la promoción intencionada de la división de los distintos segmentos sociales. Es decir, me refiero al hecho de que no solo somos una sociedad con ideas, valores, intereses y creencias diferentes, sino cada vez más somos una sociedad dividida y confrontada en función de nuestras diferencias. Los estudiosos de la dinámica de grupos proponen que no todos los problemas de relación humana son o se convierten necesariamente en conflictos, en guerras o en confrontaciones violentas, sino que los conflictos son resultado del temor, de la desconfianza que nos lleva a ver al diferente, al otro, como un riesgo o un peligro para nuestra persona, para nuestra familia o para el sector social al cual pertenecemos. Una lectura de la literatura apocalíptica de la Escritura nos permite tomar conciencia de cómo es que, en no pocos casos, los poderes temporales, es decir, los poderes políticos, económicos, religiosos, sociales, sirven al príncipe del orden presente, a Satanás, para dividir y así destruir a la sociedad. Orden presente que desde la perspectiva bíblica es no solo diferente, sino total, completamente contrario al orden, al reino de nuestro Dios. Ello explica que cada vez con mayor presencia y fuerza existan agentes de la polarización, es decir, personas e instituciones en posiciones de poder e influencia que al generar temores, desconfianza, animadversión entre los diferentes sectores de la sociedad, contribuyen intencional y conscientemente a la polarización, a la división de ésta. Tales agentes polarizantes contribuyen así, insisto, consciente e inconscientemente, a la destrucción integral de las personas, de las familias y de la sociedad, lo que tiene como consecuencia inmediata su destrucción espiritual, emocional, relacional y física. Tal la tarea de Satanás, según nos advierte Jesús en Juan 10:10. Aquí conviene tomar en cuenta lo dicho por nuestro Señor Jesús. Una casa dividida por peleas se desintegrará. Lucas 11. O como lo traduce la Reina Valera, una casa dividida contra sí misma cae. Del éxito de tal estrategia del diablo tenemos muchos ejemplos. Familias divididas, ciudades y países con conflictos internos, guerras, redes sociales que cada vez más promueven y reflejan la polarización, el acoso terrible a las organizaciones sociales que son defensoras de los derechos de los diferentes, la creciente intolerancia religiosa, etc. Añade tú mismo a esta lista lo que tú sabes y que te preocupa. Aquí propongo a ustedes que son 3 los espacios en los que los agentes polarizantes realizan con mayor éxito, por cuanto generan mayores divisiones y conflictos en las distintas áreas de la sociedad. Estas 3 factores son el político-económico, el ideológico y el factor religioso. Desde siempre, quienes gobiernan
han encontrado en la división de sus gobernados la garantía de su sobrevivencia. Actualmente, un número creciente de gobiernos populistas de derechas y de izquierdas usan de manera evidente estrategias polarizantes para fortalecer sus propios intereses. Estos gobiernos se valen del recurso del demérito del otro, de la ofensa, de la descalificación del otro, para pretender así fortalecer su propia legitimidad y su propio derecho. Sin embargo, no pocos de ellos se olvidan o ignoran intencionalmente que en algún momento ellos mismos han sido parte de o han colaborado con aquellos que ahora son los otros. Estas personas usan los recursos a su alcance para favorecer a algunos en perjuicio de los demás. Crean clientelas cuya solidaridad con la lealtad depende de lo que reciben. Desde luego, estos gobernantes no buscan cambiar de raíz la condición de sus beneficiados, sino solo crear una apariencia de justicia, de veracidad, de moralidad. La ideología, es decir, las ideas que caracterizan a ciertos grupos de la sociedad, por lo general grupos de poder político, económico, religioso, etc., la ideología se utiliza para legitimar a algunos y asumir como derecho y aún como un deber el atacar a los diferentes. Así, las cuestiones de género en el binomio hombre-mujer, las relativas a la sexualidad de las personas, a la moralidad de un determinado grupo social por sobre la inmoralidad del otro, se convierten en razones para la polarización social. Al diferente hay que atacarlo, hay que dominarlo, hay que desaparecerlo. Se pretende que los diferentes, por razones políticas, ideológicas, religiosas, etc., son moralmente inferiores y por lo tanto carentes de los derechos que los que están bien merecen. La intolerancia religiosa es literalmente pan de todos los días. Nuestro país está en la lista de los 50 países del mundo con mayores índices de persecución religiosa. Todos los días aumenta en el mundo entero el número de cristianos que mueren por su fe. Otros muchos son encarcelados, secuestrados, expulsados de las familias, expulsados de sus comunidades, despojados de lo suyo, etc. Sin embargo, la intolerancia religiosa que se da al interior de la Iglesia de Cristo es, estoy seguro de ello, mucho más vergonzante, más dolorosa y más obstaculizante para que Cristo sea creído en el mundo. Después de todo, el Señor estableció que la forma en que nos amamos es lo que hace creíble su mensaje. La Iglesia se divide por cuestiones políticas, raciales, sexuales, ideológicas, teológicas, litúrgicas, de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente, la intolerancia intrarreligiosa es cada vez más violenta, cada vez más carente de compasión y general sumamente condenatoria. Los intolerantes son perseguidores en una realidad muy parecida a la nuestra. En una sociedad polarizada por pugnas ideológicas que cobraban vidas y con una iglesia dividida entre los que presumían ser de Pablo, de Apolos, de Pedro, de Cristo, repasa primero a los Corintios 1, surge un llamado que resulta vigente, actual, de suma importancia y de urgente necesidad para los cristianos de aquí
y ahora. En el pasaje que Samara nos ha hecho el favor de leer, Pablo destaca dos cosas principales. La primera, en Cristo, Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo. La segunda, a nosotros, los que somos sus discípulos, nos encargó la tarea de la reconciliación. La primera de tales cosas establece que fuera de Cristo no hay reconciliación. William Barclay dice que entre los griegos se consideraba que la responsabilidad de la reconciliación era de quien había provocado la división. Tarea imposible esta. Quien divide a su familia, quien divide a su comunidad, quien divide a la sociedad, quien divide a la iglesia, no podrá, aunque quiera hacerlo sincera y dedicadamente, reconciliar a aquellos a quienes ha dividido. Él mismo, esta persona misma, caerá bajo el peso de la división provocada. Es Dios, el origen y el camino de la reconciliación. Y esto nos lleva a la segunda cuestión contenida en las palabras de Pablo. Él dice, Él nos ha encomendado el anuncio, el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios nos llama a ser testigos y promotores de que las personas sean reconciliadas y a dar ejemplo de que esta reconciliación empieza para todos en el hecho de que los cristianos somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo, testigos de Cristo. Hechos 1:8. Dios habla por medio de nosotros y por medio de nosotros invita a quienes están divididos. Por eso Pablo insiste, en el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro mensaje. A eso somos llamados, a promoverlo. Pero, ¿cómo ser testigos y promotores de la reconciliación? Primero, creo yo, entendiendo esta como la recuperación de la sintonía con Dios, es decir, el hacer la vida al modo de Cristo, el vivir conforme a los principios bíblicos. En este sentido, propongo a ustedes como punto de partida las siguientes consideraciones. La primera, ante la polarización propiciada cotidianamente por los intereses políticos de personas y grupos de poder, los cristianos somos llamados a discernir y a priorizar. Discernir es analizar el origen, el propósito y el modo de las cosas. Priorizar es actuar de acuerdo con lo que es más importante. Así, nuestro discernimiento sobre las cuestiones políticas debemos hacerlo a partir de los principios y las verdades del Evangelio, y no a la inversa. No son pocos entre nosotros los que consideran más importantes sus convicciones políticas y por ello ignoran o aún menosprecian los principios bíblicos. Uno de tales principios es que no puede practicar justicia quien no ha sido regenerado por Cristo. Así que toda promesa de justicia social no tiene sustento, no tiene posibilidad de cumplirse, por más popular sea quien la haga. No es posible lograrlo fuera de Cristo. Jeremías 13:23. Nos sirve para sustentar esto porque el profeta nos recuerda que así como el negro no puede cambiar el color de su piel y los leopardos no pueden borrar sus manchas, así tampoco pueden hacer el bien quienes están habituados a hacer el mal. Esto significa que mientras la persona no sea transformada espiritualmente, no es regenerada.
y entonces permanece estando al servicio del mal, es esclava del pecado y por lo tanto es copartícipe de la obra del diablo, que no es otra, asegura Jesús en Juan 10, que robar, matar y destruir. La polarización que resulta de la pugna ideológica entre quienes pretenden mantener las normas y reglas que consideran como las únicas válidas y aquellos que eligen formas alternativas de vida, nos obliga también al discernimiento y a la priorización. Pero sobre todo, las diferencias ideológicas nos obligan al rescate de los principios bíblicos de la caridad, del respeto mutuo y de la intercesión como instrumento de evangelización. Cuestiones a las que se da tanta importancia hoy en día por sectores intolerantes, especialmente los religiosos, tales como la defensa de los modelos patriarcales que requieren de la sumisión incondicional de las mujeres al hombre, o las cuestiones relativas a la homosexualidad en todas sus expresiones, o a la práctica del aborto, etc., se revisten de un halo de pureza y de perfección que justifica, desde su punto de vista, el trato aún violento en contra de los diferentes. Pero nosotros, como creyentes, somos llamados a dar prioridad al principio cristiano de la caridad. La caridad, no es otra que el amor ágape, que reconoce la dignidad, que reconoce el derecho de ser respetados aun a aquellos que viven de manera contraria a los lineamientos bíblicos. Jesús, nuestro Señor, nos llama a tratar al prójimo como queremos ser tratados. Es precisamente en esto que consiste nuestro respeto a los diferentes, que con el mismo aprecio, el mismo respeto, valga la redundancia, la misma caridad que exigimos para nosotros, lo hagamos para ellos. Hay que reconocer que por más equivocados que estemos nosotros, aún así Dios nos respeta y nos ama. No nos menosprecia, ni mucho menos nos ataca. Dios nos llama con amor y paciencia a su luz, tiende puentes y crea espacios de coincidencia para acercarnos a Él. Y hermanas y hermanos, así es como somos llamados a tratar a los diferentes. Debemos amarlos y respetarlos al grado de recibirlos entre nosotros y acompañarlos en su caminar hacia Dios, caminar al parejo de ellos, hacer la vida con ellos. Podemos estar seguros de que es la Iglesia el mejor lugar para los miembros de la comunidad LGBT, para quienes viven en Amaciato, para quienes por las razones que sea han vivido la experiencia del aborto, para aquellos que están o han estado bajo el peso de las adicciones, etc. Su lugar es la Iglesia. Debemos animarlos a formar parte de nuestra comunidad de fe y también debemos sentirnos privilegiados al poder compartir con ellos el amor de nuestro buen Dios, como Dios lo hace con nosotros. Somos llamados a amarlos y a respetarlos en la condición que están viviendo. No debemos exigir que cambien para amarlos, debemos amarlos en la condición en la que están. He hablado de la intercesión como un instrumento de evangelización o como el instrumento de evangelización. Amar y respetar al diferente no significa ni aceptar ni avalar sus decisiones y acciones, pero reconociendo que se trata de cuestiones espirituales, es decir, del cómo de su relación con Dios.
Nuestra principal arma, nuestro principal instrumento en la lucha por su salvación es la intercesión, seguida del testimonio de la caridad y el respeto a ellos. No podemos hacer nada mejor por quienes viven alejados de Dios que interceder continuamente por ellos, por nombre, personalmente, de asumir como una cuestión de vida o de muerte, de la nuestra y no solo de la de ellos, la cuestión de su salvación. Como John Knox, quien enfermo y débil, sintiendo una gran carga por la salvación de sus paisanos, clamó a Dios gritando: Señor, dame Escocia o me muero. Señor, dame a fulana o me muero. Señor, dame a perengano o me muero. Hacer nuestro un clamor semejante es el principal aporte que podemos ofrecer, con el que podemos contribuir para que Dios y los diferentes arreglen sus diferencias. La intolerancia intrarreligiosa es, déjenme decirlo así, el gran fracaso de Cristo. La parte central de su intercesión en favor de sus discípulos fue que éstos fueran uno, porque dijo, la unidad de estos sería la razón por la que el mundo creería en su evangelio. Juan 17. Nos equivocaríamos si consideráramos el problema de la intolerancia intrarreligiosa como una mera cuestión entre denominaciones, entre corrientes doctrinales, entre congregaciones, entre cuestiones litúrgicas, entre formas de alabar a Dios, etc. No. El fermento de todo ello es, como diría Santiago, del que los malos deseos están luchando siempre en nuestro interior. Santiago 4. Los creyentes somos llamados a privilegiar la unidad del cuerpo de Cristo por sobre todas las otras cosas. Este es el bien superior que somos llamados a agradecer, a cuidar y aún a defender, aún a costa de nosotros. No hay reconciliación posible, entre quienes son de Cristo y entre quienes no lo son. 2 Corintios 6:14. En este pasaje el apóstol asegura que la luz no puede ser compañera de la oscuridad, pero quienes en Cristo somos luz, podemos vivir conciliados, en sintonía unos con otros, si cambiamos en nosotros lo que hay que cambiar y ofrecemos nuestro cambio al otro como una propuesta de paz y de reconciliación. Termino diciendo que el ministerio de la reconciliación es nuestro gran privilegio y que somos llamados a ejercerlo cotidianamente, con determinación y esperanza ahí donde estamos. Desde luego, debemos abundar en la consideración de lo aquí propuesto, y ruego a Dios que pronto podamos encontrarnos en las circunstancias que nos permitan ponernos de acuerdo para así hacerlo. Mientras tanto, te invito a que vivas tu día a día como agente de la reconciliación en nombre de Cristo. A que sin negar tu identidad tiendas puentes de conciliación con quienes han elegido formas de vida diferentes a la nuestra. Y te invito a que privilegies los principios bíblicos en toda aquella situación que te toque vivir. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre de nuestro Señor. Que Dios los bendiga.